38 minutos, seguimos haciendo la última palabra, debate constitucional, esta primera emisión ya en el mes de agosto. Recordemos que se va a estar transmitiendo lunes y miércoles. Vamos a entrar en materia luego de lo que es el capítulo 3, Naturaleza y Medio Ambiente, pero quedó pendiente la sección de preguntas cruzadas. Patricia va a contar con un minuto para elegir una de las temáticas que abordamos, para consultarle al respecto algo que haya abordado Esteban en alguna de las respuestas relacionadas. Y Esteban va a tener 1 minuto 30 para lo que es la respuesta y después viceversa. Pregunta Esteban sobre alguna temática que usted elija, 1 minuto para hacer la pregunta y 1:30 para responder Patricia. Patricia, comenzamos. Al menos 1 minuto en hacer la pregunta. Esteban, relacionado con la plurinacionalidad, el tema que estuvimos conversando hace poco, considerando que hay encuestas que nos muestran, como por ejemplo CADEM en mayo de este año, que más del 70% de los chilenos considera que somos más un país intercultural que plurinacional. Si consideras tú que esto es una de las demandas principales de lo que fue la ciudadanía, ¿cierto?, dentro del proceso constitucional, y ¿qué opinas respecto a que tengamos consecuencias tales como sistemas jurídicos distintos, autonomías territoriales, ¿cierto?, protección especial de la propiedad indígena? A ver, a mí me parece adecuado el concepto de plurinacionalidad. Si yo le consulto a una persona de origen diaguita, a una persona de origen mapuche, yo siento que ellos se sienten una nación. Tienen una cosmovisión distinta, tienen una cultura distinta, tienen una forma de relacionarse distinta, tienen una concepción religiosa distinta. Y por tanto creo que es más adecuado, al menos en este momento, el concepto de plurinacionalidad. Yo quiero ser bien honesto, ¿no? En este sentido siento que los procesos de la nueva Constitución no hay ningún problema en que estén sujetos a revisión. O sea, yo siento que no hay ninguna constitución perfecta en todo el mundo. Por eso se someten finalmente reformas. Además, y por eso además se establece el mismo procedimiento de reforma de la misma constitución. No puede haber una constitución que esté escrita por los siglos de los siglos sin ninguna modificación. Pero al menos hoy día, si tú me preguntas, siento que ese concepto me parece más adecuado. Y sobre la otra pregunta, sobre el otro alcance de la pregunta, en el sentido de que se puedan dar algún tipo de administración de justicia, por ejemplo, en el caso la verdad es que ellos lo tienen hace mucho tiempo. Si hay alguna diferencia, por ejemplo, del punto de vista vecinal, a quien se recurre son a las autoridades de los diferentes pueblos, no precisamente los tribunales ordinarios. Y por lo demás, justicias existen distintas y paralelas en nuestro país. Existe justicia militar, existe los tribunales eclesiásticos para la iglesia. O sea, esto no es ninguna cosa del otro mundo, digamos. Bueno, eso entonces con las preguntas cruzadas. Va a haber una también relacionada, pero ahora es su turno. Tiene 1 minuto y medio para... 1 minuto para realizar la pregunta, 1 minuto y medio para que Patricia responda. 1 minuto desde ahora. Mira, quiero preguntarle a Patricia sobre un tema que teníamos contemplado, que por razones de tiempo no alcanzamos a ver, que es este concepto de estado ecológico. Siento que una de las fortalezas que tiene esta propuesta de la nueva Constitución es que nos pone al día un poco con el vínculo que nosotros tenemos con la naturaleza. El vínculo estrecho que nosotros tenemos, porque nosotros no vivimos solo suspendidos en el aire, vivimos en un contexto donde la naturaleza siempre está presente. Y hay que entender que por efecto del cambio climático nosotros tenemos que propender a cuidar los recursos naturales y la naturaleza y lo que hoy día entendemos como medio ambiente. Entonces, quería preguntarle a Patricia si ella tiene alguna complejidad con esa propuesta, si encuentra que hay alguna falla, porque siento que hoy día, incluso si miramos los proyectos educativos institucionales de cada establecimiento, prácticamente todos tienen el sello de cuidado del medio ambiente. Patricia. Yo creo que el tema medioambiental es algo de mucha relevancia, no solo para Chile, sino que para todo el mundo. El cambio climático es
una realidad. De hecho, en su momento se propuso que como convención firmáramos una declaración de que estábamos escribiendo este texto en un contexto, valga la redundancia, texto en un contexto de emergencia climática. Yo voté a favor de esa declaración, ¿cierto? Y creo positivo el reconocimiento que se hace de la importancia de los procesos que nosotros estamos viviendo y que, por supuesto, hay muchos que van a ser irreversibles. Lo que sí creo que hay algunos alcances que están contenidos en esta propuesta que nos llevan a un punto también de ciertas incertidumbres, cosas que no se precisan bien, como por ejemplo el tema del concepto de los derechos de la naturaleza, que tenemos solo en 2 constituciones del mundo consagrado con distintas implicancias, o por ejemplo una responsabilidad objetiva, donde hay un artículo que nos señala que quien dañe el medio ambiente está obligado a repararlo, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas también dejan una regulación que no es la óptima. Pero, sin duda, por supuesto que valoro el tema del reconocimiento de la emergencia climática. Perfecto. Estamos entonces con el tiempo cumplido y termina la sección de preguntas mutuas. Abordemos ahora justamente que Esteban eligió el tema de materia ecológica. Vamos a ahondar un poco en lo que es el capítulo 3, justamente, que está contemplado también para este capítulo. Vamos a ir a hacer este salto considerando que el segundo capítulo es el más extenso, digamos, y le vamos a dedicar un programa completo que va a ser el del día miércoles relacionado con algunos derechos específicos. Capítulo 3, bueno, tiene 24 artículos, a diferencia de la actual Carta Magna, no contempla la actual un capítulo dedicado a naturaleza y medio ambiente. Aquí vamos a tocar distintos temas. Por ejemplo, los animales son sujetos de derecho, la naturaleza y el medio ambiente también están consignados como sujetos de derecho, y también está el tema de lo que es el Estatuto de Aguas, que es lo que quizás causa un poco de preocupación en el sector agrícola. En vista del tiempo, vamos a ahondar de inmediato, para que no quede fuera esta materia, sobre la importancia de lo que es el Estatuto de Aguas. Vamos a saber un poco cuál va a ser el rol que va a tener. Esto está contemplado desde el artículo 140 hasta el 144, son 4 artículos, y dice: el agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. El Estado debe proteger las aguas en todos sus estados y fases y su ciclo hídrico, eso en el artículo 140. Ahora, con respecto a lo que es el Estado, dice, asegura un sistema de gobernanza de las aguas participativo y descentralizado a través del manejo integrado de cuencas hidrográficas, será la unidad mínima de gestión. Y bueno, se contempla crear una Agencia Nacional del Agua, que va a ser un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto está en el artículo 144. Con materia del agua, vamos a comenzar con Esteban en esta oportunidad. ¿Qué le parece que se dé finalmente al Estado un rol mucho más importante, o más atribuciones con respecto a lo que es el uso de las aguas para también lo que es el consumo humano? Vamos a cortar el tiempo ahora de argumentación. 2 minutos a contar de ahora. Matías, mira, yo siento que esta Constitución pone al día muchos temas que son sumamente relevantes en el contexto en lo que estamos hoy día viviendo. El cambio climático ha hecho que la temperatura del planeta se eleve. Yo no soy científico, pero evidentemente es algo que nosotros vivimos en el día a día. Los inviernos ya no son tan lluviosos como antes, los veranos son mucho más calurosos que antes, y la falta de agua es un hecho indesmentible. Hay comunidades en Chile a las cuales el Estado le tiene que asegurar el agua, los municipios le tienen que llevar camiones aljibes con agua para que puedan contar con este vital elemento. Y siento que la Constitución, la propuesta de nueva Constitución, pone al día eso, esa necesidad de que
el agua que emana de la cordillera y que fluye, digamos, de las nieves que existen en ella, que se canalizan a través de los ríos, pueda llegar a todas las personas en igualdad de condiciones. Entiendo que el agua sea prioritaria y necesaria para los recursos y para las actividades agrícolas, pero es esencial también para el consumo humano, para toda la familia. Y en eso tiene que haber también una distribución equitativa de este recurso. Hay que recordar que hace algunos años se propuso en nuestro Parlamento que el agua fuera un bien nacional de uso público. Y los sectores que hoy día defienden la opción distinta del apruebo estuvieron en contra precisamente de esta idea. Entonces también es importante recalcar que aquí tiene que haber una cierta congruencia. O sea, nosotros los partidarios del apruebo hemos estado en una misma línea hace bastante tiempo defendiendo el derecho al agua como prioridad para el consumo humano. Perfecto. 2 minutos cumplidos. Patricia, consultando sobre el mismo Estatuto de Agua, bueno, artículo 144 lo mencionamos, se crea la Agencia Nacional del Agua, va a tener algunas atribuciones que se dan a conocer, ¿no? Un poco liderar y coordinar a los organismos con competencia en materia hídrica, velar por el cumplimiento de la política nacional hídrica que establezca la autoridad, implementar y monitorear instrumentos de gestión y protección ambiental hídrica, fiscalizar el uso responsable y sostenido del agua, determinar la calidad de los servicios sanitarios, lo demás que establezca la ley, ¿no? Se tiene que crear una ley que le dé o limite también las atribuciones. ¿Qué te parece la creación de este organismo contemplado en el artículo 144 con respecto a los estatutos del agua? 2 minutos a contarlo. Gracias. Antes de referirme a la creación de la Agencia Nacional de Agua, me gustaría precisar que yo estoy de acuerdo con que exista el derecho humano al agua y sobre todo con uso preferente para el consumo humano, el saneamiento, pero creo que la reforma que se hizo respecto al estatuto en general contiene muchos problemas y sobre todo en nuestro distrito. ¿Por qué? Porque finalmente se declara el agua como un bien inapropiable, que es lógico que el agua sea un bien inapropiable, pero respecto a las autorizaciones de uso, estas van a depender esencialmente de lo que es la autoridad administrativa de turno. Entonces, al momento de entrar en vigencia esta Constitución, las normas transitorias lo dice expresamente, que todos quienes tengan derechos de agua constituidos, estos van a pasar a ser autorizaciones administrativas, que no generan derecho de propiedad alguno. Entonces, para mí, esta norma, porque hay gente que también invirtió en eso, y no estoy hablando necesariamente siempre de grandes empresarios, sino que pequeños agricultores, que finalmente esto va a ser una especie de nacionalización de su derecho. Ni siquiera puedo decir expropiación porque no se les va a pagar. Entonces, esto tiene serias consecuencias, sobre todo también respecto a la certeza en cuanto a la actividad agrícola, por ejemplo, que puedan desarrollar. En cuanto a la Agencia Nacional de Agua, que va a ser este organismo encargado de otorgar o de revocar, caducar, etcétera, las autorizaciones, mi sector también presentamos una propuesta para que hubiese una institucionalidad que pudiese un poco coordinar o que concentrara un poco todo lo disperso que tenemos hoy en materia de agua, pero me hubiese gustado que este fuera un órgano colegiado, como por ejemplo el Banco Central. Y otro aspecto que preocupa respecto a los consejos de cuenca, que finalmente quedó entregada casi toda su regulación a la ley, y los consejos de cuenca van a ser quienes distribuyan el agua y los caudales. Incluso también se habla de las normas transitorias de un proceso de redistribución que va a haber. Entonces, aparte de transformarlos en autorizaciones administrativas, también van a ser sometidos a redistribución. Bueno, vamos a conversar justamente sobre uno de las normas transitorias que tiene relación con esta materia del agua, es la 37ª. Dice: en el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la Constitución, el presidente de la República va a convocar a la constitución de una comisión de transición ecológica. Dependerá del Ministerio del Medio Ambiente y estará encargada de diseñar propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas orientadas a la implementación de las normas constitucionales del acápite de la naturaleza y medio ambiente. Esta comisión, dice, va a ser integrada por académicos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los pueblos indígenas y de los organismos públicos. Bueno, se menciona también, por ejemplo, que va me equivoqué, acá está.
35ª. Dice: con la entrada en vigencia de esta Constitución, todos los derechos de aprovechamiento de agua, que es lo que mencionaba Patricia, otorgados con anterioridad, se considerarán para todos los efectos legales autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución, mientras no se dicte la legislación ordenada en la disposición transitoria anterior, quiere decir la 34ª, se aplicarán las reglas que prescribe el Código de Aguas en materia de constitución y extinción de autorizaciones de conformidad con esta Constitución. O sea, no va a ser inmediato, los derechos de agua. Va a haber una transición, digamos, desde que esto entre en vigor en un plazo de 12 meses. Finalmente, ¿cómo o cuál puede ser el consuelo para los agricultores que tienen derecho de aguas acá? Esteban. Mira, efectivamente yo siento que hay que darle tranquilidad a aquellas personas que hoy día trabajan la agricultura y que tienen este sistema, digamos, de apropiamiento, no sé cuál es el concepto más apropiado, pero tienen derechos de agua hoy día adquiridos. Primero, este no va a ser un cambio radical, este va a ser un cambio gradual, va a ser un proceso gradual y ellos también se van a ver favorecidos. Que hay que entender de que este proceso se da en un contexto donde el agua no está sola. Así como decía que el ser humano no vive solo, sino que en el contexto de la naturaleza, el agua también es un recurso que se está utilizando en un contexto de crisis agrícola. Hoy día nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de una crisis hídrica, la contaminación de las cuencas y los ríos. Tenemos empresas que hoy día se han instalado en nuestro distrito, en el Maule Sur, como Coexca, que si uno le pregunta a los vecinos de Coexca cómo lo han pasado ellos, desde el punto de vista de la explotación de los recursos naturales que esta empresa, aquí en San Javier y después en Sagrada Familia, ha utilizado en relación con su entorno. Entonces, no es solamente el tema del agua. Yo sé que estamos hablando específicamente del agua, pero yo creo que es importante entenderlo en su contexto macro, para que las personas también tengan mayores elementos de análisis y de discernimiento. Bien. Le di 1 minuto 30. Le vamos a dar también a Patricia 1 minuto 30 para que pueda explayarse también con lo que es esta norma transitoria. 1 minuto y medio. Gracias. Quería hacer una aclaración del tenor literal, que es lo que nos dice, y también, ojo, el espíritu de esta norma que se dio en las discusiones y los debates constitucionales, nos dice explícitamente que una vez que entre en vigencia esta Constitución, todos los derechos de aprovechamiento de agua otorgados con anterioridad se considerarán para todos los efectos legales autorizaciones de uso de agua según lo establecido en la Constitución. Entonces, su calidad jurídica de derecho de propiedad sobre el uso, no sobre el agua, sino que sobre el uso del agua, cambia a ser inmediatamente a una autorización administrativa. Distinto es que las reglas que se van a aplicar al respecto, ¿cierto? Mientras no se dicte la legislación pertinente, se va a asimilar a lo que dice el Código de Aguas en materia de constitución y extinción de las autorizaciones, ya en conformidad a lo que dice la Constitución. Y ojo, que también se señala sin perjuicio de los procesos de revisión y ajuste de los caudales a ser redistribuidos. O sea, aparte de que cambia inmediatamente la calidad jurídica a hacer una autorización administrativa, también se viene después un proceso de redistribución de caudales. ¿Y esto qué significa? Que se altera mucho la certeza respecto a cómo van a poder trabajar, sobre todo los agricultores y quienes tengan estos derechos de aprovechamiento de aguas, porque el cambio, si bien hay una transición, por ejemplo, respecto a lo que se refiere a la herencia o a la inscripción en el conservador en el registro de agua, pero creo que ahí hay una consecuencia muy perjudicial. Perfecto. Eso entonces con materia de el agua, el uso de agua y la creación también de lo que es la Agencia Nacional de Agua. Cambiamos de tema, siguiendo sí en lo que es el ámbito de naturaleza y medio ambiente. Ya lo mencionábamos, capítulo 3 de la Constitución, cuenta con 24 artículos. Se consagra a la naturaleza y el medio ambiente como sujetos de derecho, algo que no contempla la actual Carta Magna, y también hace un punto bien importante con respecto a los animales, sobre todo por los movimientos animalistas
finalmente ya no se les considera como objetos, sino como sujetos de derecho. ¿Qué apreciaciones tienes al respecto? Ahora vamos con Patricia y vamos a ir acotando los tiempos. Igual, 1 minuto 30 para hacer la argumentación. Desde ahora. Gracias. Voy a partir por el tema de considerar la naturaleza como sujeto de derecho. Esto es bastante nuevo. Constitucionalmente solo se ha consagrado en 2 países. Se crea también una defensoría de la naturaleza a propósito de ello y la verdad es que no sabemos cuáles van a ser los alcances de considerar la naturaleza como sujeto de derecho. Entonces, yo por lo menos no estuve a favor de esta denominación porque tampoco tiene obligaciones, entonces difícil podría ser sujeto de derecho. Pero bueno, creo que es algo que todavía vamos a tener que descubrir y viendo en el camino cuáles van a ser las implicancias. También hay muchas normas explícitas al respecto, también incluso más adelante se habla de la protección del cielo nocturno, entre otras cosas. Y bueno, respecto a los animales, voy a tratar de ser imparcial. Esta es una materia que a mí me llega mucho porque yo he trabajado en el rescate de animales en situación de abandono, maltrato, estoy permanentemente en eso, ahora por mi trabajo no he podido y me parece positiva esta norma, yo la apoyé, ¿ya? Pero creo que, ojo, porque dice son sujetos de especial protección y no se les considera como sujetos de derecho, entonces esto es un régimen medio sui generis, ¿ah? Yo estudié mucho también este tema y es un régimen también bastante innovador. ¿Qué significa sujetos de especial protección? Entonces también más adelante vamos a tener que ver cuáles son las consecuencias, pero creo que es positivo que avancemos en el reconocimiento de ellos como seres sintientes. Ahora, no creo que sea privativo de la Constitución, también podríamos avanzar de otras maneras. Perfecto, justo. Esteban, lo mismo, naturaleza y medio ambiente como sujeto de derecho y también avanzar, ¿no?, hacia lo que es el especial, dice, la especial protección hacia los animales. Desde ahora ya, 1 minuto 30. Bueno, yo quiero partir manifestando mi alegría porque la verdad es que si tú observas un poco el análisis que se está realizando por parte de Patricia, que representa una opción distinta a la mía, vemos que en este texto constitucional hay muchas cosas que son bastante positivas y eso me tiene muy contento. Efectivamente, como lo he señalado ya en minutos anteriores, esta Carta Magna, esta propuesta de Carta Magna viene a poner al día muchas situaciones en las cuales nosotros estábamos al debe como sociedad. Y una de esas situaciones es precisamente lo que San Francisco de Asís denominaba nuestros hermanos menores, los animales. Los animales hoy día viven no alejados de las personas, sino que viven en un entorno cultural con las personas. Y vemos con especial preocupación el trato que muchos de ellos tienen. Vemos que no hay un proceso de educación en relación con el trato hacia los animales. Vemos que a muchos se les compra un animalito y después cuando ya no son capaces de tenerlo porque el costo alimenticio, por muchas cosas, los terminan abandonando en los caminos y uno cuando pasa en vehículos los ve ahí atropellados desafortunadamente. Entonces, siento que en esto Chile está siendo pionero desde el punto de vista de los derechos que también tienen los animales en el contexto de esta nueva Constitución. Perfecto. Tenemos a continuación lectura de los comentarios que nos han dejado los televidentes vía digital en esta transmisión vía Facebook en Canal 30 Oficial. Bueno, está también la transmisión saliendo por el Facebook Canal 30 Programas y vamos a tratar ahí de ver los comentarios que nos han llegado de las distintas personas. Queda al final también reservado para que puedan preguntarse también nuevamente respecto de alguna temática sobre este tema. Así que desde ya agradecemos toda la sintonía que nos están brindando. Es el primer programa, esperamos a futuro también tener este feedback con el público, no tan solo por la vía de redes sociales, sino también vía telefónica. Siempre está disponible nuestro número de teléfono 732 56 16 30 para que eventualmente, si así gusta, pueda dialogar con nuestros panelistas, con Esteban, con Patricia, en materia de lo que son las temáticas que vamos a estar abordando en materia constitucional,
cada capítulo finalmente estaremos profundizando sobre materias específicas de cada capítulo de esta propuesta. Dejamos la invitación hecha desde ya para que nos pueda acompañar este miércoles 3, en el episodio que estará profundizando sobre algunos artículos relacionados con derechos básicos, que es, digamos, el capítulo más extenso que tiene la Constitución. Ahí tenemos ya algunos mensajes, vamos a leerlo. Seba Ramírez dice: saludos, compañero Esteban, apruebo por Chile. También tenemos a Estefanía, si no me equivoco, Estefanía Pérez, dice apruebo. Carlos, ahí dice Carlos Badilla, apruebo plebiscito de salida. Más abajo, Ana María Urra, compañero Esteban Burgos, apruebo también, ahí con un emoji de manitos. Lorena Cancha, ahí tenemos por supuesto opiniones distintas, rechazo de salida, ella coloca el hashtag. Sebastián Cifuentes también se inclina por la opción del rechazo. Apruebo de salida, dice Anita Muñoz. Más abajo, Jorge Martó dice: viene Pati Labra, claro, y con argumentos. Más abajo también nos escribe Juan Luis Busto, apruebo. Ana María Urra dice: muy bien, compañero Esteban, apruebo de salida. Marcela Sepúlveda también dice: toda la razón, Patricia Labra. Nadie sabe cómo va a realizarse esta restitución de tierras y quedó muy ambigua. Es parte entonces de los comentarios en Facebook que hemos recibido durante esta noche, siendo las 23:15. Agradecer, por supuesto, la participación que han tenido en los comentarios. Vamos al último segmento, preguntas nuevamente mutuas. Ustedes eligen si es con respecto a lo que hablamos de estatutos de agua o con el tema de medio ambiente también, que cabe, ¿no?, el tema del agua en este segmento. Comienza esta oportunidad, Esteban, un minuto para consultar desde ahora. Mira, yo siento que la propuesta constitucional, Patricia, hay cosas que pudieron haber quedado mucho más precisas, pero efectivamente hoy día tenemos una crisis medioambiental, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país. De hecho, si uno recuerda lo que sucedió hace algunos meses en la empresa, en la sede de ventanas de Codelco, donde toda la zona de Quintero, en la región de Valparaíso, se transformó prácticamente en una zona de sacrificio humano. Esperaría yo que esta Constitución, ¿tú crees que aborda de manera adecuada ese tipo de conflictos con la naturaleza y entre la explotación de los recursos naturales que se da en este tipo de contexto? Tiempo comienza a regir ahora para la respuesta. Yo creo que es indudable el corte ecológico que tiene esta propuesta de Constitución, que por supuesto tiene aspectos buenos, pero hay otros que no son buenos, porque pienso que hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, las implicancias legales de que consagremos a la naturaleza como sujeto de derecho es algo todavía no muy visto, es algo difícil de precisar finalmente. Entonces también deja en cierta incertidumbre qué es lo que va a suceder con a lo mejor algunas actividades productivas que puedan estimarse como en colisión con estos derechos. Entonces acá vamos a tener superposición y también echo de menos que se haya esto también relacionado con lo que es el desarrollo sustentable. Por ejemplo, en cuanto al tema de la crisis hídrica o de las aguas, nosotros propusimos, por ejemplo, que se consagrara que también el Estado tiene que impulsar políticas de innovación tecnológica para solucionar el problema, como por ejemplo las plantas desalinizadoras. Entonces, esta parte no se nos consideró en absoluto y solamente se hizo este cambio radical respecto al régimen. Entonces, bueno, la opción que yo también represento, que es el rechazo, también implica que haya un gran acuerdo político en nuestro país para después, posteriormente, poder construir un texto constitucional adecuado que también rescate lo bueno que tiene esta propuesta. Pero yo creo que
si bien es algo necesario y tiene que, si es que tenemos un nuevo proceso, independiente como sea, creo que el tema del medio ambiente tiene que estar considerado. Perfecto. Tiempo. Ahora, Patricia, un minuto para realizar la pregunta a Esteban. Gracias. A propósito de las experiencias que yo he tenido ahora recorriendo también el distrito y conversando con hartas personas, la otra vez estuve en un club en la Unión Comunal de Adultos Mayores de Retiro. Y uno piensa que no le van a preguntar estos temas, pero muchos de ellos me comentaban, son titulares de derechos de aprovechamiento de aguas y están muy confundidos porque después de la reforma que se hizo al Código de Aguas, que costó muchos años de discusión, ¿cierto? Y que llegó a un régimen, yo creo que más o menos adecuado, me decían, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque yo también debería empezar mi proceso de regularización de acuerdo al nuevo Código de Aguas, pero ahora esta propuesta de constitución lo cambia todo, porque por ejemplo el tema de la heredabilidad, del cambio de titular, etcétera, está todo supeditado, hay un régimen como de transición, pero es solo hasta que se dicte la nueva ley. Entonces cuando se dicte la nueva ley, además va a haber otro cambio de los alcances que tengamos acá. Entonces, ¿qué se les puede decir a estas personas al respecto, considerando la incertidumbre en que están y el cambio a veces tan brusco porque pueden ser sometidos a redistribución de los caudales? Sí, mira, efectivamente, es una pregunta súper técnica, pero no era la intención por si acaso. No te preocupes, Patricia, mira, el tema, ahí subyace un tema de fondo. Yo siento que hay un modelo económico vinculado al Estado subsidiario que instauró la Constitución de la dictadura con una lógica mercantilista, con una lógica donde si tú necesitabas algo tenías que comprarlo. Y eso cambia con esta propuesta de nueva Constitución que establece un Estado democrático y social de derechos. O sea, hoy día las personas en estricto rigor no tendrían por qué estar pagando por algo que es un recurso humano al cual todos debiéramos acceder. Y ese es un cambio de paradigma. Yo creo que ahí hay un tremendo punto. Entiendo la incertidumbre con la cual algunas personas pueden afrontar esta situación. Yo quiero entender de que este proceso se va a realizar de manera gradual. Hay muchos mecanismos que van a ir progresivamente ensamblándose de tal manera de que esta incertidumbre se va a ir eliminando. Y por tanto darle tranquilidad también a aquellas personas que tienen legítimas dudas. Es muy importante que este proceso se lleve a cabo de manera progresiva, de manera gradual, en un proceso que nos permita que a todos los chilenos podamos también ir generando las condiciones para que el cambio sea lo más tranquilo posible. Muchas gracias. Bueno, así estamos llegando al término ya de nuestro primer episodio enfocado en lo que es la última palabra. Debate constitucional. Gracias nuevamente a toda la gente que comentó, que nos siguió a través de Facebook. Esperamos también repetir esta instancia ya el día miércoles. Ya saben más o menos cómo va a ser la dinámica de este programa. Vamos a ir acotando los tiempos, sí, porque parece que fueron 3 minutos y pudimos haber abordado otras materias. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Patricia, por habernos acompañado. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Matías. A ustedes en sus casas también, muchas gracias por la sintonía. Los dejamos invitados, por supuesto, el miércoles a las 22 horas a un nuevo episodio donde estaremos abordando el tema de derechos fundamentales. Ahí también va a poder participar vía Facebook y también vía llamada telefónica. Nos reencontramos nosotros mañana en el Matinal Más Positivo. Que tenga una excelente noche. Chao, chao.